Buenas, este grupo está integrado por Verónica Caraballo y José de Besa. Vamos a explicar lo que son las redes definidas por software. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Simón Bolívar. Tenemos que tener en cuenta que en el panorama actual del procesamiento de datos, la agilidad, la escalabilidad y la eficiencia son imperativos para las organizaciones que buscan maximizar el rendimiento y la flexibilidad de sus infraestructuras de redes. Las redes definidas por software representan un enfoque de diseño y gestión de redes que se diferencia de las redes tradicionales en cómo se controla y gestiona el tráfico de datos, mientras que las redes convencionales dependen en gran medida del comportamiento de los dispositivos de red individuales. Las redes definidas por software introducen una capa de abstracción y programabilidad que permite una gestión más flexible, automatizada y adaptable de la red. Las redes definidas por software en la nube representan una evolución crucial en la gestión de la red al proporcionar una arquitectura más flexible y programable que permite una gestión centralizada y automatizada de los recursos de red. Este enfoque se aleja del modelo tradicional de redes donde la configuración y el control se basaban en dispositivos de red individuales y su configuración manual. De esta manera, la red definida por software es un enfoque de la arquitectura de red que les da a los usuarios la capacidad de controlar la red de manera inteligente. Mediante software, los operadores pueden controlar centralmente la red y personalizar su rendimiento para satisfacer las necesidades únicas de la organización. Para programar la red, los usuarios emplean interfaces de programación de aplicaciones API, en lugar de depender de controles ubicados físicamente en piezas individuales de hardware. Como por ejemplo, cuando éramos niños llegamos a jugar con Legos. En el caso de una red definida por software, si fuesen Legos, serían Legos de dos colores. Sería uno para el control y el otro para el plano de datos. El plano de control y el plano de datos irían de dos colores diferentes, que serían dos modelos de Lego distintos. En el caso de las redes tradicionales, serían los Legos todos del mismo color. Componentes de una red definida por software. Estos son controlador SDN. Esta es la aplicación que se comunica con los dispositivos y aplicaciones de red en una red SDN. Va a servir como el núcleo de la red al conectar las capas de aplicaciones y de infraestructura, controlando el flujo de datos entre las API, es decir, las aplicaciones, que van a ser ascendente y descendente, es decir, las que están arriba y las que están abajo. El controlador es el que le va a decir a la red qué tiene que hacer con el tráfico en cada caso. Para esto hay una serie de herramientas, hay plataformas en el mercado de orquestación de automatización. El controlador se encarga de conocer cuál es la topología de la red. API ascendente. Permite comunicaciones entre la capa de control y la capa de aplicaciones, por donde está ubicada. API descendente. Permite comunicaciones entre las capas de control y de infraestructura. Nuevamente, se llama así por la ubicación que tiene. Servicios de red y seguridad. Las posibilidades incluyen una amplia gama de funciones de red virtual, como sistemas de detección de intrusos, sistemas de protección ante intrusiones y protección contra ataques de denegación de servicios distribuidos. Conmutador SDN puro. En un conmutador SDN puro, todas las funciones de control de un conmutador tradicional se ejecutan en el controlador central. La funcionalidad en el conmutador se restringe exclusivamente al nivel de los datos. Conmutador híbrido. En un conmutador híbrido, las tecnologías SDN y los protocolos de conmutación tradicionales funcionan simultáneamente. Red híbrida. Una red híbrida es una red en la cual los conmutadores tradicionales y SDN, ya sean puros o híbridos, operan en el mismo entorno. Plano de datos. Constituido por el hardware que tiene entre sus tareas el envío de paquetes IP hacia su destino, mientras que el data plane, que es el plano de datos, es la parte física o virtual de un dispositivo de red que se encarga de realizar el procedimiento mismo de reenvío. Plano de control. Este plano está implementado en software y tiene naturaleza distribuida. Y el software está en cargo del enrutamiento e ingeniería de tráfico, es decir, va a decir por dónde va a viajar el tráfico, básicamente. Se encarga principalmente de tener la información acerca del reenvío de datos y, por ejemplo,
En esta están las tablas de enrutamiento y las distintas tablas de topología. Protocolo OpenFlow. Cabe destacar que no es el único protocolo que se utiliza, también se puede utilizar el protocolo OpenDaily. Pero el protocolo OpenFlow es el principal protocolo para la implementación de redes definidas por software. Fue desarrollado para estandarizar la comunicación entre el conmutador OpenFlow y el controlador basado en software en la arquitectura SDN, permitiendo así la programación de las tablas de flujo por parte de las aplicaciones. De las diferencias entre las redes tradicionales y SDN. A diferencia de las redes tradicionales, que dependen de la configuración manual y el control distribuido, las SDN ofrecen un control centralizado, permitiendo una programabilidad y automatización mucho mayores. Las redes tradicionales suelen enfrentar problemas de cambios lentos y errores humanos, mientras que las SDN mejoran la rapidez en la configuración y reducen dichos errores. Una de las diferencias más notables es la separación del plano de control y el de datos. Esta separación permite una mayor flexibilidad, ya que el controlador puede modificar dinámicamente las políticas de enrutamiento y gestión del tráfico. Otra es la programabilidad y automatización. SDN permite una mayor programabilidad de la red a través de interfaces abiertas y protocolos como OpenFlow. Además, la adaptabilidad y escalabilidad, es decir, son más adaptables a los cambios en el tráfico de red y en los requisitos del negocio, las redes definidas por software. Funcionalidad. Cada elemento de red, cada switch, cada router, cada vez que ve un flujo de comunicaciones nuevo y no sabe qué hacer con ello, porque es algo nuevo, en vez de seguir sus propias reglas, le pregunta al controlador. El controlador le dice, esto tiene que ir a tal puerto con estas características, priorizado o no priorizado. Todo eso es el controlador que lo maneja y eso se puede hacer con el protocolo OpenFlow. Vemos que aquí tenemos un switch, que es la parte de abajo, el primer data plane, por ejemplo. Luego tenemos el switch 2 y así sucesivamente. Y en los tres casos se ha extraído el control plane. Ya no lo tienen internamente cada uno de los dispositivos, sino que será enviado a un dispositivo central que se conoce con el nombre de controlador SDN. El controlador SDN es el dispositivo central de la red, que se encarga de gestionar todos los dispositivos de la red a través de la centralización del control plane. Cuando el paquete IP entra, por ejemplo, el data plane ya no le va a preguntar al mismo, sino que va a ir directamente a la red, al controlador SDN para preguntarle qué es lo que hago con ese paquete IP. Lo mismo pasa con los otros dispositivos que están en la secuencia. Esta comunicación se realiza mediante un protocolo que se conoce como OpenFlow. Si imaginamos que eso es un mapa, y que tenemos el norte hacia arriba, vemos que efectivamente el tráfico que va desde el controlador hacia los dispositivos va en sentido sur. Pero entonces, ¿cómo puedo programar ese tráfico? Esto se va a hacer a través de distintas maneras. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que la mayoría de los controladores SDN trabajan con Java, Python, XML o JSON. Ahora, lo que sucede en la mayoría de los casos y cuál es la gran ventaja de SDN es que nosotros podemos crear aplicaciones en esos lenguajes que automatizan esos procesos. Entonces puedo tener un código en Java y ejecutar la instrucción, pero a través del lenguaje Java en una aplicación que se diseñó. Y esa aplicación se carga al controlador y el controlador la traduce al lenguaje OpenFlow y se envía a los dispositivos de red. Claro, porque un switch no va a entender Java, por ejemplo. Ahí es donde entra en juego los protocolos. Y finalmente también podemos conectarnos al controlador SDN a través de orquestación. Esta es una serie de protocolos y aplicaciones de automatización. El concepto de orquestación significa que la infraestructura completa va a estar orientada a ser automatizada, es decir, que va a tener tareas ya programadas. Y esa comunicación desde las aplicaciones hacia el controlador SDN se utilizan las APIs en sentido norte.